Compañeros, tutor, esta es una presentación para la Universidad del Quindío en el programa de Ciencias de la Información, Bibliotecología, Archivística y Documentación, bajo la tutoría del profesor Jairo Hernán Díaz Arias. Mi nombre es Miguel Ángel Guáqueta Pinto y pertenezco al grupo 3. Inicialmente pues voy a dar un concepto que tenía yo de la información inicial, y era simplemente que este tipo de concepto pues eran datos que llegaban de todo tipo de fuentes y que simplemente se procesaban y se almacenaban. Eso para mí era la información. En este momento la información para mí es un tipo de datos que hay que procesar, que tienen en este momento ciertas características, como son entre muchas otras, que tiene que ser confiable, tiene que ser una información objetiva, tiene que ser una información viable. Y ese tipo de concepto de la información me ha dado a mí muchas herramientas en mi lugar de trabajo, de los cuales pues la información parte, se organiza y se da un concepto adecuado para ser utilizado como fuente de datos, como fuente conceptual y organizada de ese tipo de información que se está obteniendo. Ahora bien, se puede hablar que el presente de la bibliotecología en este momento pues eh, está dado en todas las bibliotecas que vemos nosotros en diferentes partes. Si bien es cierto que estas bibliotecas guardan material físico, el cual es interpretado, leído, con fuentes de autores que a lo largo de mucho tiempo han guardado su información a través de estos textos. Actualmente las bibliotecas y los centros de información tienen a través de la red toda esa información almacenada, pero no basta solamente con tener una información almacenada en una página web adecuada, vistosa, sino que hay que tener una información, como bien lo mencioné, adecuada, objetiva, viable. A futuro nosotros tenemos un campo de acción que es organizar este tipo de información a través de diferentes fuentes tecnológicas. ¿Cuáles fuentes? Fuentes como la organización de base de datos, el procesamiento de redes. Ese tipo de campo de acción es el que nosotros como futuros profesionales podemos empezar a investigar, a indagar. La archivística maneja en este momento fondos acumulados y archivo. Fondos acumulados que, para los que no conocen la materia, son documentos que han quedado simplemente organizados o en muchas ocasiones y en muchas entidades sin intervenir. No se les ha hecho un proceso archivístico, esos serían los fondos. Y los archivos, que son pues simplemente llevar la información a carpetas. Ese es el futuro que en este momento hay. Hay obviamente otros archivos que hay más organizados, pero a futuro nosotros como profesionales debemos tener la suficiente capacidad de intervenir esos fondos acumulados de una manera adecuada, con un proceso archivístico adecuado. La documentación es esa información que nosotros manejamos a diario, que son el patrimonio documental de las diferentes entidades públicas y las diferentes entidades privadas que hay en nuestro país. Pero en este momento esa información ha sido eh, llevada de una manera desorganizada. A mi manera de ver, muchas entidades desconocen ese tipo de aplicaciones archivísticas en ese tipo de documentación. Es claro que la documentación, la archivística,
van ligadas de la mano a través de diferentes procesos, a través de diferentes maneras de organizar la documentación como patrimonio cultural, político, psicológico, sociológico, en fin, mucha información que también manejan estas entidades. Dentro de las asignaturas y dentro de uno de los trabajos que nosotros vimos en este semestre se vio mirar cada uno de los planes de estudio que están adoptando y que adoptan hace tiempo diferentes universidades, como por ejemplo la Universidad de La Salle, la Universidad de Antioquia. Y vimos cómo otras universidades en el exterior, como la Universidad de Madrid, la Computeriana de Madrid. Me llamó poderosamente la atención una materia en la Universidad de La Salle que es gestión de la calidad e innovación. Dentro de la gestión de la calidad, nosotros como estudiantes debemos conocer esos planes y estrategias que manejan esas entidades que en este momento están en proceso de certificación y las que ya están certificadas, porque ellos manejan programas al interior de cada área y nosotros como profesionales debemos ya empaparnos de esos sistemas de calidad, además de la innovación. La innovación tendríamos que dejarlo como modificar esas ideas viejas y transformarlas en ideas nuevas y en conceptos nuevos que se van a tener a través de la información. Esa asignatura me parece interesante de la Universidad de La Salle como también de la Universidad de Madrid, donde hay unos sistemas de información, se llama tecnología de la informática. Me pareció bastante llamativa porque estudia el lenguaje de los procesamientos de sistemas, los lenguajes con los que se van a formalizar toda la información, cómo se deben leer los procesos, los procesadores, los ordenadores, cómo se va a manejar y filtrar esa información. Para mi concepto, y ya cambiando un poco las preguntas dentro de nuestro contexto de este trabajo, me parece importante poder poner en práctica lo que son las tablas de retención. Las tablas de retención, para las personas que no están familiarizadas, son la columna vertebral, para mí, la columna vertebral del sistema de información de una entidad pública o privada. ¿Por qué? Porque nos van a dar las fechas iniciales, las fechas finales y la disposición final que hay que hacer con los documentos físicos. Muchas entidades no saben qué hacer con tanta papelería que tienen, no saben cómo manejar la documentación que se recibe a diario, no saben cómo foliar, no saben cómo quitar material abrasivo, cómo manejar la información por temas. Y ese tema de las tablas de retención me parece que deberíamos nosotros profundizarlo como profesionales, ya que en el campo de acción nos va a servir como una herramienta fundamental para organizar los archivos que vamos a encontrarnos, las bibliotecas que vamos a encontrar y todos los documentos que nosotros vamos a recibir esa información, cómo la vamos a recibir, cómo la vamos a organizar, cómo vamos a conceptualizar y a cambiar esas viejas ideas a través de la tecnología. Ya para terminar, pienso que dentro del programa que nosotros manejamos acá en la Universidad del Quindío en Fundamentos CITBA, Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística, me pareció interesante los videos tutoriales. A nosotros nos dieron un panorama más amplio de la carrera que nosotros estamos estudiando. Todas esos enlaces, todo ese recorrer en la red, todo ese mundo de posibilidades que hay de información me pareció bastante interesante. Los videos tutoriales me parecieron excelentes. El profesor se expresó de una manera clara, nos dio ideas nuevas para no quedarnos ahí, no quedarnos solamente en los archivos y no quedarnos solamente con mirar materias y materias, sino simplemente
mirar de una manera objetiva cuál es el futuro de nosotros como profesionales de ciencias de la información. Agradezco mucho a ustedes la atención y muchas gracias.